Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Carolina Tornincasa y compartimos la semana pasada la primer clase sobre la importancia de poder comprender qué tipos de textos empezamos a tener en la universidad y qué estrategias son las mejores para poder abordarlos de modo de poder estudiar de una forma más eficiente. Al otro día, en la clase de consulta, aparecieron algunas inquietudes sobre cómo tomar apuntes. Entonces, les acerco este videíto breve para que tengan algunas sugerencias, algunos consejos, algunos tips que pretenden ser solo eso, acercarles a algunos modos y que ustedes después puedan elegir y puedan tomar decisiones en función de qué es lo que les sirve más. Recuerden que llegan a la universidad con muchos recursos personales, elaborados y pensados. Entonces, usen todos esos recursos que ya traen, no arrancan de cero, y traten de afinar y de encontrar el mejor modo personal de acercarse a los textos y a los contenidos. Bien, ¿qué es lo que les propongo acá? Poder ver algunas puntas para poder pensar. ¿Qué es la toma de apuntes? ¿Cómo se hacen? ¿Qué es el método Cornell? Que es un método que les acerco. Pueden construir otros o encontrar otros. Un ejemplo cortito de eso, algunos consejos que les acerco para que tengan en cuenta y una actividad muy sencilla que no la tienen que hacer para presentármela a mí, sino que se las propongo para que puedan practicar y ver de qué se trata. Bien, ¿qué es tomar apuntes? Bueno, principalmente el apunte es un recurso del aprendizaje. Sirve para prestar y reforzar la atención acerca de eso que está diciendo el docente y el profesor. Tengan en cuenta que cuando el profesor piensa su clase, ya hace un recorte del contenido, porque no les va a poder decir ni repetir de memoria todo lo que dice el texto. Siempre que los docentes nos paramos frente a la clase, ya hacemos un recorte de lo que es más importante. Entonces, tomar apuntes de la clase ayuda muchísimo a entender qué es lo fundamental y además después poder ir al texto específico con algunas cuestiones más claras. Por supuesto que va a evitar que te distraigas también tomar apuntes. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les decía que cada vez que se tienen que sentar a estudiar y a leer, tienen que tener un objetivo? Bueno, ¿qué voy a leer? ¿Para qué voy a leer? ¿Qué quiero conseguir hoy? Esto es lo mismo. Tomar apuntes implica tener un objetivo específico, poder tratar de o intentar escribir lo que a mí me parece que es más importante de lo que el docente está diciendo. Entonces, eso va a evitar que yo me distraiga y me enganche con otros estímulos que pueda haber en mi clase. Los va a mantener mucho más activos, va a garantizar que puedas participar, porque si estás prestando atención, vas a estar tomando apuntes. Si hay algo que no te cierra o que te resulta confuso, vas a poder hacer una pregunta o intercambiar alguna interpretación con algún compañero, entonces vas a estar muy activo, vas a participar, vas a mejorar un montón la memorización, porque somos seres muy visuales y muy auditivos, entonces vamos a recuperar mucho lo que vimos, lo que escuchamos en la clase y lo que compartió el docente en gráficos, en dibujos, y eso lo tenemos que plasmar siempre en la hoja. Además, vas a poder fijarte en detalles que después, si no los apuntas, va a ser mucho más difícil recuperarlos. Vas a poder desarrollar el hábito de sintetizar, el hábito de resumir, porque no vas a poder, o sea, no es un dictado. El apunte es intentar escribir lo que para vos es más significativo. No vas a poder escribir todo lo que el profesor te dice. Sí vas a intentar escribir lo más importante. Vas a poder seleccionar eso que te parece que es fundamental y favorece el aprendizaje. ¿Por qué? Porque se dan tres actividades cognitivas complejas. Comprender, es decir, tenés que tratar de comprender y entender lo que el docente dice, seleccionar en tu cabeza qué de todo que eso dice te parece que es más importante y después escribirlo. Si además a eso le sumás que tenés o construís el hábito de comparar con otros compañeros o compañeras los apuntes que tomaste y pueden intercambiarlos y completarlos, ya están estudiando. ¿Cómo los haces? O algunas sugerencias que están buenas que tengan, tan buenas que puedan tener en cuenta. No olviden incluir en cada uno de los apuntes la fecha, el tema que están dando y qué docente es el que está dando el teórico. Y fundamentalmente tienen que atender a las palabras, a los gestos, a los énfasis que el docente hace cuando está dando la clase. Los docentes solemos repetir cosas o decir, esto es pregunta de parcial, esto es un tema que entra en el examen, no se tienen que olvidar de tal cosa. En resumen, tienen que saber esto. Para terminar, quiero que tengan en cuenta
tal actividad o tal contenido. Lo más importante es, concluyendo, es importante recordar que el punto principal es. Todas esas frases denotan que el docente quiere recuperar la atención de ustedes para que presten atención a que eso que está diciendo es muy importante. El método Cornell es, como les decía antes, un método que se puede utilizar, no es el único. Es uno y puede servirles como no servirles. Mi consejo es que lo prueben y vean qué tal están. El tema es dividir la hoja en un cuadro que va a tener un contenido central, que es usted donde van a tomar las notas de clase, y dice que aproximadamente son de 15 centímetros, no tiene que ser así, pero para que lo tengan en cuenta. eh, un margen izquierdo más angosto de 6 centímetros aproximadamente y un margen inferior. Vamos con las notas de clase del medio. Fíjense que acá este Prezi tiene un reloj gigante porque lo importante acá es entender en qué momentos yo tengo que estar atentos a cada uno de estos puntos de mi apunte. Las notas de clase. La parte central va a ser eso que yo estoy escuchando y estoy comprendiendo, sintetizando y escribiendo. En el medio voy a poner todo lo que dice, o sea, lo que para mí es importante, lo que se dice en la clase, van a ser esquemas, gráficos, dibujos y apuntes de todo tipo de lo que sea en la clase. ¿Cuándo lo hago? Durante la clase. Durante la clase voy a escribir en el centro de la hoja, en la parte más grande de la hoja. En el margen izquierdo vamos a completarlo ni bien termina la clase. Inmediatamente luego de terminada la clase van a escribir preguntas que les pueden haber quedado en el tintero o preguntas que quieran hacerle a los apuntes para recuperar. ¿Vieron cómo nominalizamos la clase pasada? Palabras claves que el docente haya repetido que les parezcan importantes, conceptos importantes. Eso inmediatamente antes de salir al recreo, antes de cambiar de materia, anoto 2 o 3 cositas que me parecen fundamentales para que cuando después recupero el contenido en mi casa no se me escapen. Y luego en el margen inferior van a hacer un resumen muy breve de ese tema sobre el que escribieron, de esa hoja, y va a tener que ser un resumen en sus propias palabras. Es un resumen que a ustedes les resulte práctico para recuperar mentalmente eso que vieron y que no se les escape. ¿Cuándo lo van a hacer? Durante el repaso. A la tarde, al otro día, cuando recuperen los textos y vayan a los apuntes, ahí van a anotar en ese margen inferior como una producción personal, algo muy individual, acerca de lo que les parece que resume todo eso que escribieron. Recuerden que el apunte no reemplaza el texto de la materia. Los textos específicos se debe estudiar de los textos específicos. Los apuntes sirven para ampliar, para profundizar, para sacar dudas y para entender mucho mejor. Acá pueden ver un breve resumen, un breve ejemplo de un estudiante que aplica el método Cornell. Fíjense que tiene la fecha, el tema, que es sobre mejorar la inteligencia. En el medio toma apuntes sobre la plasticidad del cerebro, sobre el tiempo necesario para poder mejorar esa habilidad y sobre la estructura del cerebro. Eso es lo fundamental que se vio en clase. En la parte izquierda, fíjense que este estudiante hace preguntas a estos apuntes que están en el centro de la hoja y pone también una frase que es una frase fuerza, es decir, una frase que no se debe olvidar, que es la plasticidad mejora el aprendizaje. Debajo hace un resumen, como les decía, ese resumen en sus propias palabras, lo hace cuando va a trabajar sobre el repaso, que se hace en otro momento, y además le suma un post-it amarillo que está bueno, somos seres muy visuales, así que hagan uso de colores, de dibujos, de redondear palabras claves, marcarlas. En este caso, este estudiante le pareció muy importante sumar un dato para optimizar la inteligencia que no estaba contemplado, pero que seguramente cuando leyó los textos específicos le pareció importante sumar. Bien. Algunas cositas que me parecen interesantes y que quiero que ustedes tengan en cuenta como algunos consejos que me permito traerles. No traten de anotarlo todo. Los apuntes no son un dictado de su docente. Usen una hoja nueva para cada tema. Tienen que intentar crear su propio sistema de abreviaturas. ¿Vieron cuando escribimos por WhatsApp o por Instagram que tenemos como palabras que las hacemos más chiquitas para que sea más fácil? Bueno, eso solo en los apuntes. En los exámenes escribimos con la palabra completa. Eso sirve para la abreviatura, para escribir más rápido, más efectivamente y que no nos quedemos atrasados en lo que nos parece importante decir. Y les propongo una pequeña actividad para que lo puedan hacer
repito, como les dije antes, no es una actividad que me tengan que presentar a mí, sino es algo que les sugiero para que practiquen esta semana de teóricos y en todo caso que el jueves me cuenten cómo les fue. ¿Cuál es la actividad? Que escuchen la clase teórica que les toque, que puedan tomar apuntes con las sugerencias que conversamos en este pequeño video y que además comparen e intercambien opiniones con otros compañeros y compañeras acerca de los apuntes que pudieron tomar. Y me cuentan el jueves que viene, ¿les parece? Bueno, les dejo un cariño grande y nos vemos. Mucha suerte.